No llegamos todavía a los 100 asistentes, estamos pues, básicamente pues, llegando a 90 participantes. Sin embargo, por respeto a ustedes, vamos a iniciar nuestra actividad en breves instantes. Así es que, gracias por sus saludos. Si me escuchan sin ningún inconveniente, pues les voy a agradecer que me lo hagan ver y que podamos, en este caso, desarrollar oportunamente nuestras explicaciones de tema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, aspectos importantes que de comentarles. Gracias, Eddie, me informa que se oye bien, pues gracias por su información. Tenemos entonces, ya ustedes saben, pues la programación de nuestro examen ya está calendarizado y por lo tanto vamos a generar una explicación del contenido que va a ser objeto de evaluación y por supuesto vamos a platicar de elementos importantes como aspectos muy puntuales para que ustedes estudien y que por supuesto puedan enfatizar al momento de generar el estudio de cada uno de estos temas. Bueno, sin más, pues ya estamos en tiempo, con 94 asistentes, pues iniciamos nuestra actividad. Gracias por su espera, por su paciencia y por sobre todo por su puntualidad. ¿Qué tenemos que platicar en este momento? Pues lo primero que les había comentado a ustedes, vamos a desarrollar básicamente una explicación del contenido de nuestra evaluación. Para ello voy a tomar en consideración el programa oficial de nuestro curso. Claro, presenta esta variante en un momento dado, pues algunos errores en cuanto a la manera en que se presentaron los temas, pero esto los expliqué ordenadamente cuando diserté los temas, pero yo voy a hacer la observación y la corrección oportuna en el momento mismo en que se los voy a estar explicando. Bueno, entonces, partamos de esta situación. En primer lugar, vamos a tomar nota de que nuestro programa y el contenido programático que será objeto de evaluación va a ser el módulo 2 completo, que se refiere a las fuentes del derecho. Viene el módulo 3 relacionado con acepciones de la palabra derecho. Nuestro módulo 4, derecho y su relación con otras ciencias. El módulo 5, las normas sociales. Y finalmente el módulo 6, relacionado con distintos ordenamientos conductuales y derecho indígena. ¿Qué significa esto? Que nuestro examen del segundo parcial va a ser desde el módulo 2, 3, 4, 5 y 6 inclusive. Entonces partamos en primer lugar del contenido que será objeto de evaluación. La segunda de las importantes situaciones por destacar es que en el caso, por ejemplo, de nuestro programa, nos presenta un segundo módulo que es relacionado con las fuentes del derecho. Voy a hacer una pequeña recapitulación. No puedo decir breve porque breve conmigo no va. Pero voy a hacer una rápida recapitulación de contenido objeto de evaluación. Ustedes conocen el contenido de nuestro programa, las columnas en las que aparece el mismo estructurado, pero este módulo 2 relacionado con el tema de las fuentes del derecho. En primer lugar, me interesa que ustedes puedan definir en qué consisten fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente del derecho? Es el punto importante. Claro, habíamos nosotros explicado en su momento que este término fuentes del derecho puede hacer referencia, en este caso, a fuentes del conocimiento de lo jurídico, por un lado, y a fuentes que se refieren a factores determinantes o productores, por no decir generadores de norma jurídica. Básicamente, esta segunda acepción, sentido, significado, causas, factores que van a generar el surgimiento de norma jurídica es a lo que vamos a denominar como fuentes, en este caso del derecho. Claro, en esta versión del programa pues aparecen unos errores, pues luego de la definición del concepto fuentes del derecho, pues vamos a hablar de las clasificaciones, ahí tendría que decir clases. En este caso, también habíamos mencionado algo, se recuerdan ustedes que dependiendo del autor que ustedes consulten, pues así les va a proponer un criterio de clasificación.
Dentro de esta clasificación, que es la clasificación oficial de nuestro programa, pues mencionamos una clasificación tripartita de las fuentes del derecho, que la divide en fuentes reales, materiales o primarias, fuentes formales o secundarias y fuentes referenciales. En primer lugar, que no es la única clasificación de las fuentes del derecho, pero es la clasificación oficial de nuestro programa, pues nosotros tendremos que poder explicar de manera oral o por escrito la clasificación de las fuentes del derecho. La oficial nuestra la tiene en 3 clases o especies: reales, formales y referenciales. En el caso de las fuentes reales, ¿qué es lo que nos interesa? Pues en primer lugar, pues poder definir qué es una fuente real, material o primaria. Y ustedes se recuerdan de que hablábamos de todos aquellos factores que van a ser determinantes del contenido de las normas jurídicas. Y esta sería una definición de fuente real, material o primaria. También se mencionó que las fuentes reales, en este caso, pues son ajenas al fenómeno jurídico, que si bien es cierto, son determinantes del contenido de las normas, vemos que estas prefiguran porque son el antecedente lógico o presupuesto lógico de las normas de derecho, de las normas jurídicas. Por sí misma, una fuente real, primaria o material no va a generar o provocar el surgimiento de una norma jurídica, pero sí determina el contenido de la misma. ¿Por qué se les denomina reales? ¿Se recuerdan ustedes? Son reales no porque obedezcan a la realeza, sino se refieren a la realidad objetiva. Por lo tanto, todos esos factores que se dan en la realidad objetiva y que determinan el contenido de norma porque han creado una necesidad sentida dentro del colectivo social que reclama o que exige una adecuada o apropiada regulación jurídica, y es una regulación normativa, pues va a constituirse en una fuente real. Es así como nosotros, al haber definido que es una fuente real, primaria o material, partíamos de una clasificación. Y la que yo les expliqué, si ustedes se recuerdan, mencionamos dependiendo o determinando o en base a los factores que determinan a las fuentes reales, pueden ser naturales, factores económicos, factores políticos, científicos, tecnológicos, etc. En este caso, por los factores que las determinan, también nosotros vamos a mencionar otra clasificación por la forma de aparecimiento. Pues hay fuentes reales que son, por supuesto, perceptibles inmediatas, perceptibles mediatas, y hay fuentes imperceptibles, que era otra clasificación de las fuentes reales. Acá nosotros, en primer lugar, destaquemos una apropiada definición y, por supuesto, una explicación de qué consiste una fuente real, primaria o material. Cuando hablamos de los factores naturales como fuentes reales del derecho, pues vamos a mencionar a la naturaleza y sus fuerzas incontrolables. Históricamente ha determinado el contenido de normas. Claro, es obvio de que la naturaleza en sí misma no crea la norma jurídica, crea una necesidad sentida dentro del colectivo social que exige o reclama una adecuada regulación. Pues ahí están las fuerzas naturales, pueden ser también factores económicos, factores políticos, científicos, tecnológicos, etcétera, que pueden ser elementos que van a provocar una necesidad dentro del colectivo social que amerita una respuesta apropiada por parte del derecho. Entonces, en este caso, establezcamos que en la creación de la norma jurídica, por supuesto, el legislador debe tomar, por un lado, en cuenta la realidad objetiva, que son las fuentes reales, pero por otro lado, la creación de una norma de derecho implica que debe contrastar o confrontarlo con los ideales de justicia. Y aquí entramos ya en un aspecto de carácter axiológico que es valorativo, y entonces nosotros tendríamos como legisladores que ponderar, por un lado, la realidad, esta realidad objetiva, y por otro lado, pues la idealidad, lo que idealmente debería de ser en base a esos anhelos axiológicos o valorativos que como criterios yacen dentro de la conciencia social de un pueblo. ¿Qué genera esto entonces? Que la naturaleza no crea norma, es el ser humano, pero debe el legislador tomar en cuenta la realidad objetiva y ponderarla con la justicia para poder, como producto final,
generar una norma de derecho. ¿Qué podemos platicar en torno a estos aspectos? Pues vemos cómo inciden en la naturaleza, los factores económicos, políticos, científicos, tecnológicos, etcétera, y determinan el contenido de la norma. Son primarias no porque sean más importantes que las secundarias, porque lo primario está determinado que primero es la realidad. Por una situación eminentemente lógica, primero la realidad y después viene en segundo lugar la formalidad. ¿Qué significa esto? Que entonces entran en escena las fuentes formales o secundarias. El legislador se percata de la realidad objetiva, ve que ese factor natural, económico, político, científico, tecnológico creó un problema dentro de la sociedad que amerita una respuesta apropiada por parte del ordenamiento jurídico. Hay que regular, hay que normar, hay que crear una ley que legisle, que regule esa situación. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué hace el legislador? Ustedes conocen que hay un proceso que debe seguir para poder crear la norma. Hablemos en este caso del proceso legislativo que ustedes ya conocen. Entonces, acá la pregunta sería, entonces, primero está la realidad, sí, pero de segundo, y esto le da carácter secundario, viene la formalidad. ¿Qué significa o implica esto? Que debe cumplir el legislador formas obligadas y predeterminadas en el proceso de creación de la ley. ¿Qué significa esto? Que si no se cumplen esas formalidades que son obligadas en el proceso de creación de la norma de derecho, entonces no nace la norma jurídica. Puede haber mucha fuente real, pero sin esa fuente formal o secundaria no nace la norma. Entonces, esto significa que si bien es cierto, se le da un carácter secundario, esto no significa que tenga un carácter menos importante que las fuentes reales. Entonces, hay que tomar en cuenta la realidad objetiva establecida por las fuentes reales, pero también hay que tomar en cuenta la formalidad establecida o impuesta por las fuentes formales o secundarias. Esto le da el carácter secundario. Por una situación muy lógica, pues primero la realidad y después, o segundo, la formalidad. Pero sin formalidad no puede surgir la norma de derecho. Todo esto lo habíamos platicado. Bueno, pero continuemos con nuestra explicación, por supuesto, que es un repaso de esta temática. Ustedes podrán darse cuenta de que aparecen dentro de la clasificación de las fuentes formales. Aquí en el programa que les presento, pues hay errores en la redacción. Ahí dice comparado, eso no tendría que aparecer ahí. Debería aparecer la definición del concepto de las fuentes secundarias. Pero luego establezcamos, entendida la fuente formal o secundaria, como todos esos, podemos decir así, estos factores que se constituyen en distintos procesos de creación, formulación y de aplicación de las normas jurídicas, formas obligadas o predeterminadas a seguir en el proceso de creación de la norma jurídica. Hay distintas maneras de definir las fuentes formales, pero estas hacen énfasis en dos aspectos que podemos destacar de la clasificación de nuestro programa de las fuentes formales o secundarias. Porque por un lado tenemos las fuentes formales o secundarias de creación, formulación, y por otro lado tenemos las fuentes formales o secundarias de aplicación. Voy a hacer un correctivo en este momento de lo que aparece acá en el programa. Acá en la clasificación de creación, formulación, debería de decir, y esto lo expliqué yo cuando en la clase virtual, debe decir proceso legislativo, proceso jurisprudencial, proceso contractual a nivel nacional y proceso contractual a nivel internacional. Y ahí ya se hace esa corrección a esa parte del programa. Vamos a hablar de estos procesos, porque las fuentes formales o secundarias de creación, formulación se refieren a los procesos en sí mismos. Y las fuentes formales o secundarias de aplicación se refieren a los productos finales de dichos procesos. ¿Cuál es el producto final del proceso legislativo? La ley. ¿Cuál es el producto final del proceso jurisprudencial? La jurisprudencia. ¿Cuál es el producto final del proceso contractual a nivel nacional? Tenemos los contratos y los pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Cuál es el producto final del proceso contractual a nivel internacional? Pues tenemos tratados y convenios o convenciones internacionales.
Pues bien, esto es lo que debería mencionarse en esta parte del programa. Acá voy a destacar algo importante, y era lo que ya explicamos y definimos cada una de estas fuentes, pero hicimos énfasis en la fuente formal o secundaria de creación-formulación, que era el proceso legislativo. ¿Se recuerdan ustedes que acá mencionamos que este proceso legislativo es la vía, el medio para poder crear dentro de la jerarquía normativa una categoría o clase de normas jurídicas, que son las normas jurídicas ordinarias? Explicamos dentro de la pirámide normativa en dónde ubicamos estas normas, que básicamente estas desarrollan principios generales contenidos en las normas constitucionales, punto número 1. 2, la creación de estas normas compete o corresponde al organismo legislativo de carácter ordinario o común de la legislación, con el caso nuestro, el Congreso de la República. Y 3, para la creación de las normas ordinarias se va a seguir las etapas propias del proceso legislativo en las fases que nosotros mencionamos en su momento oportuno y que ustedes por supuesto ya las conocen. También establecer básicamente que las otras categorías de normas que integran el resto de niveles jurídicos normativos tienen otros procedimientos para la creación de las mismas. Todo esto se platicó en su momento. ¿Qué podríamos recordar acá en torno al proceso legislativo? Bueno, en primer lugar, destacar que acá mencionamos la necesidad de realizar un estudio de los artículos contenidos en la Constitución Política de la República a partir del 174 al 181 de la Constitución Política, 174 al 181, y luego el estudio de artículos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Por supuesto, he de comentarles, si no lo han hecho, ya está debidamente socializada y compartida en la plataforma alternativa que es Google Classroom, que ustedes ya conocen. Les publiqué y ya aparecen los materiales de estudio con sus respectivas guías, que son elementos de apoyo para el estudio de esta temática, que por supuesto no van a sustituir la bibliografía específica que aparece en nuestro programa, pero les ayuda en este caso como aporte adicional de elementos de juicio para que ustedes puedan tener material extra de estudio. Entonces, se menciona una guía, hay una lectura guiada de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en donde se sugieren y se mencionan cuáles son los artículos, porque no es la totalidad de la ley que será objeto de lectura por parte de ustedes, sino los artículos que se mencionan, guiándolos o bien orientándolos sobre aspectos importantes o puntuales para poner énfasis en la lectura, que supongo que a esas alturas ya la realizaron. Pero ahí está la guía específica de esta ley. También hay una actividad, así como ustedes lo ven en su pantalla, la visita a la página oficial, página web, por supuesto, del Congreso de la República de Guatemala. Se recuerda que había una labor que obviamente era una tarea sin ponderación y era o consistía en ingresar a la página oficial del Congreso de la República de Guatemala y ubicar una iniciativa de ley. ¿Se recuerdan ustedes? Descargarla, en derivado de una iniciativa, poder ustedes descargar un proyecto de ley que fue sometido a través de la iniciativa respectiva al interno del Congreso de la República, para que vieran ustedes la manera o forma en la que se incorpora esos proyectos al proceso legislativo cuando se hace valer la iniciativa de ley. Bueno, podríamos ir platicando, ya ustedes van a destacar etapas generales o fases generales de ese proceso legislativo. En una fase 1, al interno del organismo legislativo, que es el Congreso de la República de Guatemala, lo que es la iniciativa de ley, la admisión, la discusión y la aprobación. Y en una fase 2, al interno del organismo ejecutivo,
hablamos de la sanción, la promulgación y la publicación. Entender de que se mencionaron algunas incidencias que pueden darse dentro de ese proceso legislativo, tales como el veto presidencial y la primacía legislativa, que no son fases o etapas normales dentro del proceso legislativo. Y otras incidencias que se platicaron en torno a este tema y que aparecen debidamente ya explicadas en las clases anteriormente mencionadas y también en sus materiales de apoyo, materiales de estudio y en las leyes respectivas cuya lectura sugerida oportunamente se les indicó. ¿Qué más podríamos platicar? Pues finalmente mencionar como tercer criterio de clasificación las fuentes referenciales. Acá obviamente es importante definir en qué consisten las fuentes referenciales. También es importante indicar o señalar cuáles son las clases de fuentes que se ubican dentro de las fuentes referenciales, definir cada una de las mismas que aparecen en el programa y, por supuesto, determinar con precisión cuál es el rol que estas fuentes están llamadas a cumplir dentro de la categoría de las fuentes del derecho. Claro, es una propuesta de carácter académico, se recordarán ustedes de este criterio que se menciona en nuestro programa oficial. Importante también en la definición que se da de cada una de estas fuentes, que ustedes puedan distinguir la diferencia entre una fuente histórica y la fuente que integra el derecho comparado, que si bien es cierto, hay una comparación normativa en ambas, lo que ocurre era que los textos legales integrantes de las fuentes históricas ya no están vigentes, en tanto que los textos legales que forman parte del derecho comparado sí se refieren a leyes que están vigentes en los distintos estados que están siendo sometidos a comparación en lo que respecta a sus ordenamientos jurídicos. Podríamos ir platicando, sin embargo, ustedes van a enfatizar en estos aspectos antes mencionados. Luego aparece un tercer módulo, acepciones de la palabra derecho. Mencionar que el término acepción implica sentido, significado. Saber entonces que la palabra derecho conlleva en sí mismo como vocablo, hace referencia a un concepto que tiene carácter polisémico. ¿Qué significa esto? Que tiene diversos sentidos, acepciones o significados. El mismo término o palabra derecho puede significar diversas cosas. Es la misma palabra con sentidos o significados distintos. Y por eso destacamos el carácter, en este caso, polisémico de ese concepto. Pero para ir centrando o bien orientando el estudio sobre este tema, partamos en primer lugar de una definición de lo que es el derecho. Acá, nuevamente, establecemos la necesaria referencia de la definición que nos proporciona el profesor de Derecho guatemalteco, Romeo Alvarado Polanco. ¿Se recuerdan ustedes de aquella definición que nos dice que el derecho es un sistema coactivo? ¿De qué? De normas jurídicas, generadora de autorizaciones, entiéndase derechos subjetivos, y de deberes en este caso jurídicos, que se constituyen obligaciones, que regula la conducta externa de las personas en sociedad, y por supuesto dentro de una organización estatal determinada, y hay una finalidad de ese sistema normativo. Por un lado, mantener, en este caso, a la organización estatal que la ha creado, y por otro lado, pues lograr la satisfacción de las necesidades inherentes a ese colectivo social. De esta forma explicamos, a través del análisis que se hizo de la definición que nos proporciona el profesor guatemalteco Romeo Alvarado Polanco, explicamos el por qué tiene carácter sistemático el derecho, entre otros argumentos, son 4 los que indica este autor. El derecho es un sistema porque estos principios doctrinarios, esas normas jurídicas que lo integran, están estructurados, tienen estructura, tienen jerarquía, están orientados conscientemente a la realización de un fin concreto y finalmente están unitariamente dispuestos. Cada uno de estos argumentos por los cuales se dice que el derecho tiene un carácter sistemático
fueron explicados oportunamente. ¿Por qué tiene el carácter coactivo? También se explicó. El por qué tiene ese carácter imperativo atributivo, porque impone deberes jurídicos, atribuye derechos subjetivos, por qué regula la conducta externa de las personas en sociedad. También vimos que es dentro de una organización estatal determinada, estamos hablando del Estado, y de la finalidad doble que representa ese sistema normativo, que son, por un lado, destacan normas de estructuración de los poderes del Estado, y por otro lado tenemos normas de comportamiento o conducta social, para poder satisfacer las necesidades dentro de un colectivo social, inherentes a un colectivo social. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, definir el derecho, explicar en qué consiste el derecho. Pero de ahí vienen las acepciones del vocablo derecho. Aquí vuelvo a hacer una corrección al contenido del programa. Cuando se los diserté y lo expliqué en la clase virtual, pues se presentó el orden que necesito que tenga este programa. Y en primer lugar, en las acepciones se estableció lo siguiente, y vamos a explicarlas en binomios, en este caso, por supuesto, partiendo de los respectivos componentes que son propios. Por un lado, contraponer o establecer, en este caso, pues las normas de carácter, o mejor dicho, el derecho subjetivo en contraposición con el derecho objetivo. Entonces tenemos por un lado el subjetivo y el objetivo, que es un tema importante. Esto genera básicamente dentro de nuestro programa lo siguiente. Veamos entonces subjetivo y objetivo o material. Luego aparece el derecho vigente y el derecho eficaz. Luego debería de decir derecho, en este caso, sustantivo y derecho adjetivo procesal. Y finalmente, derecho positivo y derecho natural. Entonces, ¿cómo nos quedan los binomios? Subjetivo, objetivo o material. Vigente, eficaz. Derecho sustantivo, derecho adjetivo o procesal. Y finalmente, derecho positivo y derecho natural. Claro, ese es el orden que se mencionó en la clase y por supuesto que aparece en los materiales de apoyo que les socialicé oportunamente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vamos a entender o tratar de, en este caso, de definir en qué consiste el derecho subjetivo. También, por supuesto, y eso se explicó en la sesión oportuna, qué es el derecho objetivo. Aquí les expliqué el por qué el derecho tiene o presente esa objetividad. Contraponemos en lo subjetivo, por supuesto, esas facultades que le permiten al titular del derecho subjetivo hacer algo, exigir algo o abstenerse de un comportamiento. La objetividad, en el entendido dentro de una acepción, si ustedes quieren, positivista, pero establecer que el fundamento del cual se deriva el derecho subjetivo iba a ser la norma de derecho objetivo material, y por eso le expliqué el por qué bajo esa percepción eminentemente positivista se establece inclusive en la definición del derecho subjetivo facultades emanadas o derivadas de las normas del derecho objetivo, etcétera, etcétera, por qué se incluía el derecho objetivo como el fundamento del cual se derivan las normas del derecho subjetivo. Luego hablamos de un derecho vigente para referirnos a un derecho formalmente válido, un derecho que ha cumplido las formalidades y que ha sido declarado obligatorio en una época y en un lugar determinado, por eso es vigente. En contraposición a este, hablamos de un derecho eficaz para referirnos a un derecho socialmente válido, un derecho que, además de estar vigente, efectivamente se cumple. Y esto es lo que corresponde a la explicación del derecho vigente, formalmente válido, y un derecho eficaz, derecho socialmente válido. En el caso del sustantivo, por supuesto, ese derecho hace énfasis a ese conjunto de normas que establecen
o por no decir que otorgan derechos subjetivos e imponen deberes jurídicos. Y el derecho objetivo procesal, vamos a hablar de normas instrumentales que tienen por objeto hacer viable la aplicación de las normas del derecho sustantivo material, a través, por supuesto, de esas normas que integran la dimensión o acepción del derecho objetivo procesal. Entonces, unas normas, en este caso las procesales, canalizan a las normas del derecho sustantivo material. Finalmente, hablamos de un derecho positivo para referirnos a un derecho creado por el Estado, derivado del acto de imposición. El Estado, en uso del ius imperium, ha declarado, por supuesto, obligatorias estas normas. Pero hablamos de un derecho natural para hablar de un derecho modelo que debería ser el modelo que el hombre, su labor legislativa, debe imitar para crear su derecho escrito, su derecho positivo. Y por eso mencionamos esta dualidad o binomio derecho positivo y derecho natural. ¿Y qué tenemos acá? Si ustedes se dan cuenta, pues ahí estaríamos terminando este tercer módulo que se refiere a las acepciones de la palabra derecho. Partamos del cuarto módulo. El derecho y su relación con otras ciencias. ¿Qué es importante destacar acá? En primer lugar, tener una definición de lo que es la ciencia. Si ustedes quieren, también establecer el origen etimológico de la palabra ciencia. Teniendo la definición de ciencia, el origen etimológico, pues podríamos mencionar clasificación de las ciencias. Claro, es importante determinar que el derecho va a tener relación con todas las ramas del conocimiento científico. Dejo en claro esto. El conocimiento científico está interrelacionado. Claro, es obvio de que habrá relaciones más estrechas de unas ciencias con otras, pero en sí el conocimiento humano en su expresión científica tiene interrelación. Es importante destacar que, si bien es cierto, aquí en nuestro programa aparece una nómina de ciencias que se relacionan con el derecho, esto no es limitativo. Esto no es, en este caso, un criterio estricto que nos diga o que nos haga entender de que el derecho se relaciona única y exclusivamente con esas ciencias y con las otras ya no. Simple y sencillamente, pues se mencionan disciplinas que tienen una relación estrecha con el derecho, pero no son exclusivas esas relaciones. Siendo así, pues tenemos, por supuesto, dentro de la nómina de ciencias que se relacionan con el derecho, que no son las únicas, pues tenemos la filosofía. Claro, la filosofía, como una ciencia matriz, va a dar el fundamento lógico y racional a todas las ciencias, dentro de estas al derecho. Entonces, en el caso de la filosofía, ¿qué nos interesa? Tener una definición de la ciencia filosófica y dos, establecer cuál es el vínculo relacional de la filosofía con el derecho. Entonces acá, si tenemos en primer lugar que definir apropiadamente la filosofía, pues también debemos en su momento oportuno explicar de manera oral o por escrito cómo se relaciona la filosofía con el derecho. Entonces, vamos a entender de que el objeto de estudio de la filosofía es ese vasto universo, y dentro de ese vasto universo tenemos ese tríptico integrado por la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por supuesto que el derecho en la expresión o dimensión social es un fenómeno que de alguna manera, al estar inmerso dentro del universo como objeto de estudio de la ciencia filosófica, pues tarde o temprano la filosofía va a fijar su atención en el derecho como objeto de estudio. Siendo así, la filosofía estudiaría entonces como ciencia de máxima generalidad la problemática más general, y dentro de esta, pues cuando estudia la problemática más general del derecho, pues hablamos de una disciplina específica que es la filosofía del derecho, que se encarga de estudiar la dimensión jurídica dentro de esa
faceta o ámbito social de ese vasto universo. Entonces, ¿qué estudiará la filosofía en torno al derecho? La problemática más general, porque en este caso es el objeto de estudio de la filosofía, estudiar la problemática más general. Por eso es que cuando nosotros iniciamos el semestre, explicamos el origen y esencia del Estado y del Derecho en base a la dimensión o perspectiva filosófica, porque encontrar respuesta a esas preguntas tan generales como cuál es el origen y esencia del Estado y, por supuesto, del derecho, escapa o rebasa los límites del objeto de estudio de la ciencia del derecho como tal. Entonces, la filosofía tiene esta interconexión o relación con la ciencia de lo jurídico. Y todos estos elementos los explicamos oportunamente. Luego aparece otra disciplina que es importante mencionar, que es una clase de ciencias sociales, y es la sociología. Por supuesto, la sociología va a estudiar a la sociedad. El objeto de estudio de la sociología, en términos generales, es la sociedad humana, y todas sus formas de manifestación o expresión que se dan a lo interno. Y dentro de estas formas de manifestación o expresión va a aparecer la dimensión jurídica. Entonces, si la sociología estudia las distintas parcelas de la sociedad humana, el derecho, por supuesto, el fenómeno jurídico, forma tan solo una dimensión que se da dentro del colectivo o dentro de ese todo que es la sociedad. Entonces, encontraremos que ambas son ciencias sociales, estudian la sociedad, pero la sociología estudia la totalidad, el derecho estudia una dimensión o parcela de esa sociedad humana. Cuando la sociología fija su atención como objeto de estudio en el fenómeno jurídico, pues podemos hablar de una disciplina, la sociología del derecho, la sociología jurídica, que nace precisamente para realizar un estudio, un enfoque sociológico que es totalizante, en este caso es holístico en torno al fenómeno jurídico, y por lo tanto vemos ese punto de interconexión. Por supuesto, nosotros podríamos ver en ciertos momentos, cuando el derecho estudia la sociedad humana, hay autores que hablan de una disciplina como es la jurística sociológica, para poder en cierto momento realizar un estudio jurídico de una dimensión de la sociedad humana. Entonces, si bien es cierto, la sociología estudia el fenómeno jurídico, el derecho a su vez estudia una dimensión de la sociedad humana. Y por eso es que se establecen, entre otros argumentos, hay varios, por supuesto, de interconexión o interrelación entre estas dos disciplinas. Ambas son ciencias sociales. Luego aparece la economía como una ciencia social, por supuesto, ya por sí misma, pues al ser ciencia social, tiene relación con el derecho, porque el derecho también es una ciencia social. En el caso de la economía, pues vamos a hablar de una disciplina que va a tener por objeto de estudio, pues hay diversas definiciones de economía. Estudiar esas leyes que rigen, por supuesto, sus procesos en esa dimensión social humana que se refieren a la producción, la distribución, el intercambio y consumo. Entonces, esas leyes, esas categorías que le interesan a la ciencia económica. Pero aquí, ¿qué podríamos platicar? ¿Cómo se vincula economía y derecho? Sin hacer apología de una corriente de pensamiento y uso filosófico, ustedes se recordarán que aparece en la perspectiva de análisis de los materialistas dialécticos. Claro, no es el único o mejor enfoque que puede darse, pero es interesante determinar que los materialistas nos dicen algo, que el derecho y el Estado son un reflejo de condiciones materiales de existencia de una sociedad. ¿Qué significa esto? Que dentro de una formación económico-social, en esa base o estructura económica, pues básicamente esta va a ser determinante de una supra o sobreestructura, y dentro de esta supra o sobreestructura encontramos un nivel o instancia de carácter jurídico y política en donde los materialistas ubican al Estado y al derecho como un reflejo de condiciones materiales de existencia de una sociedad, y por lo tanto son condiciones económicas. ¿Qué significa esto? Que en la génesis o en el origen mismo del Estado y del derecho,
subyacen elementos económicos. Entre estas causas, que son varias, pero dos en lo especial, que apuntan los materialistas que determinaron el surgimiento del derecho y del Estado, tales como la escisión o división de la sociedad en clases antagónicas y el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, entendemos entonces que en la génesis misma del derecho subyace el elemento económico. Entre otros factores, por supuesto, vemos cómo se menciona que la economía va a estudiar y es determinante porque le interesa, le importa el contenido de las relaciones sociales que se dan dentro de ese colectivo a nivel interpersonal, estudiar el contenido que revisten las relaciones sociales. Pero el derecho, a su vez, va a interesarse por la forma que deben adquirir esas relaciones sociales. Y en ese contexto, hay un denominador o punto en común en que confluye economía y derecho, y son estudios de relaciones sociales, pero la economía determinando, estudiando el contenido y el derecho estableciendo la forma que deben revestir esas relaciones. Y obviamente ahí encontramos, entre otros argumentos, por los cuales se vincula economía y derecho como ciencias sociales, ciencia política. Cuando se habla de la política, hay quienes hablan del arte de gobernar, la ciencia del poder. Pero aquí también destacamos, ustedes se recordarán, esa dimensión política que tiene el hombre o la especie humana, que es una constante que aparece a través de la evolución histórica de las sociedades humanas, y es esa lucha por alcanzar el poder político, el poder supremo de dominación. En otras palabras, determinar o establecer quién manda dentro de la sociedad. Y es así como se acuña aquel concepto, el famoso zoon politikon. Esto significa el animal político, y dentro de estos vemos al hombre, al ser humano. Y esto no es nuevo. Basta con que nos vayamos a formas rudimentarias de organización social para determinar que siempre se ha tratado de establecer quién va a mandar dentro del colectivo social, ya sea dentro de una forma incipiente de organización social, como podría ser una manada primitiva, una horda salvaje, una tribu, una fratria, o la agencia en su variante matriarcado o patriarcado, hasta llegar a las formas más modernas de organización social, como serían los estados, en donde siempre se establece quién va a mandar dentro del colectivo social. Entonces la dimensión política forma parte de esa quehacer constante del hombre inserto dentro de un colectivo social. Entonces esta disciplina, que es importante establecer que es una ciencia social, pues por supuesto estudia el fenómeno político. Y como ciencia, por supuesto que va a estudiar las formas de organización, las formas de lucha y la toma del poder político, y cómo mantener o preservar el poder político, que es el poder supremo de dominación dentro de un Estado. Pero es importante determinar que se dijo que lo político va a determinar lo jurídico, y a su vez lo jurídico va a influir o regular lo político. Porque si bien es cierto, el Estado, en este caso, a través de su órgano de poder, crea el derecho a su vez va a regular a ese ente político que lo ha creado. Y existe una relación en este caso. Es importante esa relación estrecha que se da entre política y derecho. Y todos estos aspectos que son importantes relacionados con la vinculación entre estas dos disciplinas. Habría más que hablar, por supuesto. Sin embargo, en este repaso, pues estamos viendo elementos que son importantes, tales como definir cada una de estas ciencias, por un lado, y por otro, determinar o puntualizar muy brevemente, pero de una manera concreta y exacta o precisa, cómo se relaciona cada ciencia de estas con el derecho. Aparece otra ciencia social, que es la historia, por supuesto. La dimensión del tiempo, el acontecer humano a través de las diversas etapas de evolución, de desarrollo de la especie humana. Estudiar, por supuesto, esa historia implica ir al pasado del hombre y extraer, por supuesto, los elementos más importantes que destacan cada una de estas fases o etapas del desarrollo de la sociedad humana a través del tiempo. Obviamente, el fenómeno jurídico ha aparecido desde vieja data en las sociedades humanas y ha evolucionado junto con estas. Y en ese contexto, el fenómeno jurídico va a adquirir entonces una dimensión histórica,
porque forma parte de ese desarrollo de la sociedad humana a través del tiempo. Es más, ustedes se recordarán que en la Escuela Histórica del Derecho nos propone que el derecho, al igual que el Estado, son fenómenos culturales. Allí donde hay sociedad humana va a haber cultura, y donde va a haber cultura necesariamente va a existir Estado y derecho. Y eso lo vamos a encontrar, por supuesto, presente, el fenómeno jurídico, desde sociedades tan antiguas, y nos vamos miles de años atrás en el tiempo, y vamos viendo cómo el derecho ha evolucionado y se ha desarrollado a través del tiempo, junto con el Estado, junto con la sociedad humana, y por lo tanto el derecho asume una dimensión histórica. Y así podemos establecer, obviamente, que cuando la historia fija su atención como objeto de estudio en el fenómeno jurídico, pues surge o nace la historia del derecho, como una disciplina o rama especial de la historia que se va a encargar de estudiar el derecho y su evolución a través del tiempo, dentro de un contexto social. Antropología social, vemos en el caso de la antropología, pues por su etimología, pues estamos hablando del tratado del hombre, el estudio del hombre, pero con ese calificativo social, pues estamos hablando de una dimensión que asume la sociología, la antropología, perdón, en torno a estudiar, por supuesto, estas formas societarias, estos en su expresión cultural en sociedades contemporáneas o modernas, ver entonces la dimensión que adquiere el derecho como expresión cultural en las sociedades actuales y cómo tiene ese impacto. Y ustedes verán en el material que les socialicé la definición de antropología social, establecer entonces que cuando la antropología analiza esa dimensión jurídica, pues se ha acuñado la antropología jurídica. Entonces, por supuesto, que tenemos hombre y derecho unidos, y por supuesto en la expresión, en esa dimensión cultural, vemos una antropología social enfocada sobre ciertas materias muy específicas que se dan dentro de los espacios interculturales contemporáneos. Entonces vemos, por supuesto, el fenómeno jurídico que subyace en esa expresión cultural. Entonces, y siempre será objeto de estudio en esa expresión misma, que es la dimensión cultural que el derecho pueda presentar, y lo va a hacer siempre un fenómeno presente, como en la antropología puede estudiar inclusive, habla de una antropología en una dimensión forense para referirse a la aplicación del derecho a casos concretos, cómo interesa a esa dimensión antropológica. Por supuesto, el estudio inclusive de sentencias judiciales, me refiero, de casos que impactan dentro del colectivo social, cómo pueden influir, y hay en este caso sentencias o fallos históricos que se pueden analizar dentro del contexto social. Y aquí podría recordar, por ejemplo, en el siglo pasado, ese juicio que se siguió en Nuremberg para determinar la culpabilidad, por supuesto, de los criminales de guerra dentro de lo que fue ese conflicto, que es una aberración, por supuesto, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese juicio histórico de Nuremberg es interesante, pero claro, nosotros tenemos en Guatemala también sentencias históricas y el impacto que ha tenido dentro del colectivo o que pretenden tener dentro del colectivo social. Luego aparece la informática. Por supuesto, esta es la moderna ciencia de la información. Claro, nosotros vamos a darnos cuenta de que no solo con el derecho, por supuesto, la informática se relaciona con todas las disciplinas de conocimiento científico. Y ustedes se preguntarán por qué. Imagínense ustedes el ejemplo. Una disciplina es la moderna ciencia de la información, tener a nuestro alcance de una manera rápida, eficaz, organizada, o por no decir sistematizada, información. ¿Cómo nos puede servir esto? Pues ejemplos claros. Aplicación de la informática. Preguntaría, claro, no abran el micrófono, por supuesto, pero ¿cuántos de ustedes han tramitado antecedentes penales o antecedentes policíacos? ¿Cuántos de ustedes en su momento han requerido en el Registro Nacional de las Personas una certificación de su partida de nacimiento, una certificación de nacimiento, de matrimonio, etcétera? O bien ustedes, cuando en los procesos eleccionarios, por supuesto, han ido al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral a empadronarse, y necesitan ustedes una constancia de empadronamiento, pues asisten y hay bases de datos
y que es información que se tiene en primera línea. O bien cuando en un momento dado en retenes que establecen la Policía Nacional Civil o la Policía Municipal de Tránsito y le requieren la documentación y determinar en tiempo real si, por supuesto, existe alguna orden de captura, si el vehículo en un momento dado pues está en orden, su documentación, tiene una base de datos. Y así podrías ir platicando y platicando en un momento dado de cómo esta informática, que es una moderna ciencia, por supuesto, ha incursionado en ámbitos que son de interés jurídico. Es más, el Archivo General de Protocolos, en un momento dado, o ustedes van al Registro General de la Propiedad, quieren consultar un libro, pero ya no tendrán que buscar ese voluminoso, y sería bueno cuando tengan la oportunidad de asistir para que vayan a darse cuenta cómo aparecen inscritos o registrados los bienes inmuebles en Guatemala. Pero obviamente ese sistema, por supuesto, que también ya está debidamente sistematizado, entonces ya pueden realizar consultas electrónicas para no necesariamente tener que recurrir a consultar un libro físico, lo pueden hacer de la vía informática. Entonces, y así podríamos ir mencionando, esta moderna ciencia, por supuesto, tiene estrecha relación con el derecho y con las demás disciplinas del conocimiento de lo científico. Entonces, aquí podríamos decir que se agota. No, no se agota la relación del derecho con otras ciencias, pero son las ciencias que aparecen mencionadas en nuestro programa oficial de estudio. Bien, vuelvo acá, entonces pasamos a otro módulo, el módulo 5. ¿Qué tenemos acá? Ya vamos a terminar. Yo aquí feliz y contento, pues platicando de ustedes de esta temática. El módulo 5 se refiere a las normas sociales. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Bueno, en primer lugar, ¿qué hablamos? El origen etimológico de la palabra norma. Equivalente a escuadra, cartabón. Cuando se aplica a la conducta humana, la norma se entiende como modelo o fórmula de comportamiento. Y este es el significado que se le da en el ámbito de los estudios sociales. ¿Qué otro aspecto mencionamos? Palabras sinónimas de norma: regla, precepto, pauta, orden, mandato, disposición, prescripción, etc. Hay diversidad de vocablos que hacen referencia a la palabra norma. ¿Qué más podríamos mencionar también? Autores en un momento dado, pues como el profesor guatemalteco Santiago López Aguilar, pues habla de las acepciones o sentidos que puede tener la norma. Un sentido amplio, lato sensu, y un sentido estricto, stricto sensu, de norma. En su acepción amplia, sentido amplio, la norma va a hacer referencia a un precepto o regla de comportamiento que puede ser obligatorio o puede no ser obligatorio. En su acepción o sentido estricto, stricto sensu, la norma va a hacer referencia exclusivamente a una regla o precepto obligatorio. Por lo tanto, se dice que la norma jurídica expresa o representa una norma en sentido estricto. Claro, y podemos seguir. Cuando se habla de las normas sociales, se nos pide definición. Claro, la definición que se explicó en su momento oportuno, decir que son esas reglas, preceptos, pautas, órdenes, mandatos, disposiciones, prescripciones, etcétera, con los cuales se regula la conducta humana o se pretende regular la conducta humana en sociedad. Una conducta que puede ser interna o externa. Y así tendríamos, entre otras, pues una definición de norma social. Cuando nosotros hablamos de las normas sociales, mencionábamos lo siguiente, y ustedes lo tienen ahí en su pantalla. ¿Por qué aparece la ley natural? ¿Por qué se habla de regla técnica? ¿Y por qué se habla de norma? Ya les había explicado de que es clásico en los autores establecer la relación que se da entre ley natural y norma. ¿Se recuerdan de este ejemplo? Yo hago esto. ¿Por qué ocurre? Y lo puedo hacer acá, lanzo y cae. ¿Por qué cae? Es una ley natural, la ley de gravedad. ¿Quién la creó? No fue el hombre. Entonces, esta ley, y nosotros mismos estamos sometidos y regidos por leyes naturales. De 1 a 100, el grado de cumplimiento, ¿cuál va a ser? 100%.
100%. Expresa relaciones constantes, esto es repetitivas e indefectibles, no tienen efecto, no van a errar o marrar entre fenómenos de la naturaleza y se cumplen al 100%. Pertenecen al mundo del ser, lo que es, lo fáctico. Pero por otro lado tenemos la norma. Podrían tomar dentro de las normas sociales un ejemplo, una norma jurídica, el artículo 110 del Código Civil guatemalteco. ¿Qué nos dice el 110? El marido debe protección y asistencia a su mujer, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. 110 del Código Civil y esto. ¿Esta se cumple al 100%? Sí, es una ley natural. ¿Y ese 110 se cumplirá al igual que la ley natural? La respuesta es no. Porque esa norma jurídica pertenece al mundo del deber ser. Claro, un mundo idealizado, que debería de ser. Y hay un factor contingencial. Esta norma, en este caso, que es la ley natural, requiere, por supuesto, vehículos o medios de expresión, al igual que la norma. Pero por ahí, antes de explicar esto, está la regla técnica. La regla técnica, por supuesto, la palabra técnica proviene del griego pratein y vemos que hay una habilidad, es como ejecutar, es como actuar. Su significado, hay habilidad o destreza. Una regla técnica nos señala la mejor manera o forma o el camino más apropiado para llegar a un fin práctico. Y los seres humanos a través de la historia, pues en base a ensayo y error, pues han desarrollado técnicas, habilidades o destrezas. Y esto forma parte del quehacer del hombre a través del tiempo. Desde el hombre primitivo que utilizaba una piedra o un palo hasta el hombre que desarrolla una técnica de la cacería y crea o inventa el arco y la flecha, pues va desarrollando habilidades o destrezas, y esto es constante. Y a eso hace referencia a las reglas técnicas, y de las cuales pues vamos a mencionar posteriormente cuando hable de las normas tecnológicas. Pero ahora paso al caso de los juicios enunciativos y los juicios normativos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué aparece ese tema? ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes comprendan? En primer lugar, que el juicio, como categoría de pensamiento humano que es una manera de poder expresar, o es un vehículo o medio lógico de expresión del pensamiento. Eso es un juicio. Los juicios como categorías expresan pensamientos. Entonces, la expresión de un pensamiento, ya sea de manera oral o por escrito, implica un juicio lógico. Dentro de la diversidad de clasificaciones de los juicios lógicos, pues aquí tenemos una, enunciativos y juicios normativos. Imagínense ustedes en el momento en que alguien descubrió esto, y hablamos de Newton. Claro, en lugar de lápiz pongamos manzana y le cayó en la cabeza. Pues no sé si en la cabeza, pero de que le cayó, le cayó. Y llamó su atención. Entonces, él descubrió algo. Y lo tiene internamente, lo tuvo internamente en su pensamiento, lo entendió. Pero él quería expresar su pensamiento. ¿Y qué creen ustedes que utilizó para poder expresar el pensamiento? Para poder expresar esa ley natural, pues entonces tuvo que recurrir a un juicio lógico, un juicio enunciativo. ¿Y cómo nos podría quedar? Imaginémonos nosotros, todo objeto lanzado al espacio, por acción de la gravedad, necesariamente va a caer. Si le queremos dar una expresión lógica, diríamos, si sucede A, necesariamente sucederá B. ¿Y por qué necesariamente? Porque de manera constante e indefectible siempre va a pasar lo mismo. Claro, pero expresé a través de un juicio, un pensamiento. Pero debe haber una relación de correspondencia entre el enunciado con la realidad que representa. Entonces, vengo yo y digo, bueno, todo objeto lanzado al espacio por acción de la gravedad necesariamente va a caer. Ahí está el enunciado, sí. Comprobémoslo y hacemos esto. Y efectivamente ocurre. Entonces resulta que hay una relación de correspondencia entre el enunciado y la praxis, la realidad, y por lo tanto ese juicio es verdadero. Pero si vengo y digo,
Para expresar un pensamiento, todo objeto lanzado al espacio se quedará suspendido necesariamente en él. Pues ahí estoy expresando un juicio. Vengo y hago esto y lo confronto. Y resulta de que es falso, porque el criterio de verdad o falsedad le es aplicable a estos juicios. Por el otro lado, tenemos un artículo 110 del Código Civil. El marido debe protección y asistencia a su mujer, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Claro, ustedes toman el artículo, encuentran una norma, ahí hay una proposición lógica y dentro de esta subyacen juicios. Porque hay un pensamiento de quién, del legislador. El legislador pensó y lo expresó y quedó plasmado a través de esos juicios. Ahora la pregunta es esta. ¿Y le será aplicable el criterio de verdad o falsedad a ese juicio normativo? La respuesta es no. Nosotros no podemos calificar de verdadera o falsa una norma jurídica. Lo que sí podemos hacer y expresar a través de un juicio normativo, lo que sí podemos hacer es determinar la veracidad, la validez o invalidez de ese juicio normativo. ¿Por qué validez o invalidez? Porque si se cumplieron todas las formalidades establecidas en el proceso de creación, esa norma va a ser válida. Pero si no se cumplieron las formalidades obligadas a seguir, la norma es inválida. Y por supuesto, hay autores que se pronuncian que la validez de una norma jurídica subyace o radica en una norma superior que la valida, que la fundamenta. Y así sucesivamente esa norma, hay otra norma que a su vez la valida. Esto ya entra en cuestiones de lógica jurídica, pero vamos a generar en principio lo siguiente: los vehículos o medios lógicos de expresión de las leyes naturales son los juicios enunciativos, y los vehículos o medios lógicos de expresión de las normas jurídicas, como especie de normas sociales, van a ser los juicios normativos. Los primeros pertenecen al mundo del ser y los segundos pertenecen al mundo del deber ser. Bueno, para ir terminando entonces, entramos a la clasificación de las normas sociales. Claro, en el caso de las normas sociales, pues nosotros vamos a encontrar básicamente en la clasificación oficial de nuestro programa, que la divide en dos: tecnológicas e ideológicas. ¿Por qué nosotros utilizamos tecnológicas y no normas técnicas? Por el concepto de tecnología subsume, abarca o comprende a la técnica, porque categorías, leyes, conocimientos científicos, su aplicación práctica, que implica la técnica en sí misma, forman parte de la tecnología. En tanto que la técnica en sí misma solo se refiere a la habilidad o destreza. Entonces consideramos que es mucho más completo denominarle a esta especie de normas sociales normas tecnológicas. Claro, estas normas son sociales, sí, se aplican diariamente a través, dentro de las sociedades humanas, y que representan ese saber acumulado del hombre. Entonces, desde un hombre primitivo que utilizó una técnica rudimentaria de producción hasta el hombre moderno, pues se ha implementado habilidad de destreza, se ha adquirido conocimiento científico, su aplicación práctica, que implica la técnica en sí misma, y por lo tanto ya se conocen las leyes y categorías que integran a la tecnología en sí misma. Por ejemplo, si ustedes quieren contratar a una firma de arquitectos y de ingenieros para que construyan un edificio, por supuesto, y quieren ciertas características, que sea antisísmico, que tenga determinadas alturas, por supuesto, que sea un rascacielos, qué sé yo, entonces tendrán que aplicar tecnología a la construcción y se van a comprometer jurídicamente a través de ese contrato de obra a construir esa edificación en base a la tecnología más moderna de construcción. Lo mismo si ustedes contratan a un médico para una intervención quirúrgica mediante ciertos procedimientos sofisticados en tecnología de cirugía, pues entonces van a aplicar estas normas tecnológicas en esta contratación que obviamente se está llevando a cabo. Y así ustedes van a darse cuenta de que a través de la historia humana siempre estas normas tecnológicas, que tienen la característica de ser normas sociales, pues le han servido al hombre el avance y desarrollo de esas fuerzas productivas como determinantes del desarrollo de la sociedad humana, pues han requerido y han acumulado ese saber que de alguna manera integran las normas tecnológicas. Son normas prácticas que siempre se han practicado y se seguirán practicando dentro de colectivos sociales, y que es una especie de las normas sociales.
Normas ideológicas. Ya para ir terminando esto, aquí hablamos de la ideología, un concepto muy difícil de definir. Marta Harnecker, cuando habla de la ideología, nos dice que hay un sistema dual. Por un lado, hay un sistema de creencias y representaciones, y por otro lado, hay un sistema de actitudes y comportamientos sociales. Por supuesto que dentro de esa categoría de la ideología, que en sí misma la dificultad en su definición precisa obedece a que subyace en la ideología la manera, la forma o el modo en que cada persona interpreta esa realidad, ese vasto universo. Entonces acá encontramos que hay diversos enfoques, maneras de entender esa realidad. La misma realidad es entendida de diversas maneras. Lo podemos ver en lo político, en lo religioso, por ejemplo, la manera de entender una misma situación de diversa forma. Entonces, bajo estos términos, podemos destacar que dentro de esa categoría de normas ideológicas están las normas religiosas, las normas morales, los convencionalismos sociales, las normas jurídicas, porque estos llevan impregnados en sí mismos un sistema dual de creencias y representaciones junto con un sistema de actitudes y comportamientos sociales. Por supuesto, yo podría mencionarles a ustedes aquellas ideas que en un momento dado pues establecieron, por ejemplo, programas sociales como podrían ser la implementación de comedores solidarios, la implementación de la bolsa solidaria, establecer un impuesto de solidaridad y sin número de situaciones que fueron normadas jurídicamente, llevaban un sello ideológico, por supuesto. ¿Y por qué esto? Ustedes saben que alcanzar alcanzar el poder político ha sido una lucha constante en las sociedades humanas y, por supuesto, esos grupos enfrentados para alcanzar el poder al momento de llegar al mismo van a impregnar porque van a tener la potestad de legislar, la potestad de crear norma jurídica, entonces van a tener la potestad de imprimirle y ponerle ese sello ideológico a la normativa jurídica derivada de esos actos de poder que fueron, en este caso, alcanzados por cierto sector, que puede ser de derecha, de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, etcétera. Ustedes pueden encontrar entonces que estas normas, al igual que las religiosas, morales, convencionalismos, representan un sistema dual de actitudes y comportamientos por un lado y de creencias y representaciones, y esto las destaca como normas ideológicas. Porque, por ejemplo, a diferencia de una norma tecnológica, ustedes van a contratar a un ingeniero, a un arquitecto o a un médico que los va a operar en un momento dado bajo normas estrictas de tecnología de punta. Lo que interesa es que no es su sistema de creencias y representaciones, sino que ustedes lo están contratando por la habilidad o destreza que tiene a través de esos conocimientos y aplicación de normas tecnológicas. En el otro contexto, ustedes sí pueden calificar la ideología dentro del contexto de una norma religiosa, moral, convencional o norma jurídica. Para finalizar, tenemos diferencias y similitudes. Les presenté un cuadro sinóptico en el material que socialicé de cada característica que tiene esta clase o especie de normas de carácter social. Finalmente, pues ya para terminar, ¿qué aparecen? Derechos, mejor dicho, en el módulo 6, distintos ordenamientos conductuales y derecho indígena. Punto importante y con esto termino. Aquí destacamos dos que no son los únicos ordenamientos conductuales: el derecho legislado oficial estatal y el derecho constitucional. Por supuesto que vamos a entender, en primer lugar, aprender a definir qué es un ordenamiento conductual. Aquí definimos, por un lado, lo que es el derecho, y aquí hablamos nuevamente de la definición que nos da el profesor de Derecho guatemalteco Romeo Alvarado Polanco. El derecho es un sistema y ustedes ya conocen esta definición. Y por el otro lado, y claro, ese derecho que es impuesto, es derivado de acto de imposición. Pero por el otro lado tenemos el ordenamiento constitucional basado en costumbres. Importante, ¿qué es una costumbre? Definir lo que es la costumbre. Aspecto importante, ¿cuáles son los elementos de la costumbre? Todo eso lo expliqué en la sesión anterior. ¿Cuáles son las clases de costumbre? Costumbre delegante, delegada, derogatoria. ¿Cuál es la clase de costumbre que se acepta en Guatemala? El fundamento legal. También destacamos características de ese ordenamiento constitucional. Claro, dependiendo del autor, así serán las características.
ser eminentemente conciliador, punto número 1. 2, es un derecho de carácter oral, es un derecho oral. Y 3, es un derecho que fundamenta su positividad y su vigencia, por supuesto, en el consenso. Finalmente hablamos de ventajas que tiene el ordenamiento consuetudinario. Por supuesto mencionamos que celeridad procesal, es rápido, economía, neutraliza el factor idiomático y hay mayor equidad. Finalmente, en el contexto constitucional, y con esto termino, vimos el artículo 58 de la Constitución Política, otros artículos que aparecen también mencionados, que hablan de la costumbre. Pero en la ley del organismo judicial también aparecen normas que regulan la costumbre y cuál es la que se acepta en Guatemala y cuál es la clase de costumbre que se necesita. Finalmente, y con esto termino, pues hay una reflexión, hay una tarea que no se me ha olvidado, no sé si a ustedes, pero a mí no, que ustedes tenían que ubicar el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, estudiar la sección del derecho consuetudinario y extraer algunos elementos. Si no lo han hecho, espero que lo hagan, pero sí decirles que en el material que socialicé aparece esa parte del acuerdo específico, el derecho, en este caso, acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y la sección del derecho consuetudinario. Y finalmente aparece la otra tarea en ubicar en el texto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cómo se encuentra regulado y la importancia que tiene la costumbre en ese convenio 169 de la OIT. ¿Y qué creen mis amigos y amigas que tenemos? Hasta acá viene nuestro examen. Sería del módulo 2 al módulo 6. Inclusive, el módulo 7 lo vamos a comenzar a platicar y desarrollar en la próxima sesión. Entonces, vuelvo acá con ustedes. En este caso, no hay... Bueno, por acá, pues lamentablemente Carlos Alberto me indica que tiene problemas de conectividad, pero no sé si se volvió a conectar Carlos Alberto, espero que sí. Entonces, mis amigos, ¿qué nos queda? Nos queda entonces la tarea, hagan, sus materiales están socializados en la página alterna que es Classroom, por favor. Entonces, desarrollen con tiempo el estudio, lectura, materiales de apoyo a los respectivos materiales bibliográficos específicos. Sin más, mis estimados amigos y amigas, gracias por su presencia. Sé que la sesión es maratónica, pero necesitaba condensar ideas precisas y puntuales de lo que será, en este caso, objeto de evaluación. Así es de que en la próxima, pues, continuamos. Así es de que nos vemos, mis amigos. Les deseo feliz tarde y gracias por su atención. Hasta pronto.